Hola, hola, muy buenos días, amigos amantes de la lectura y del arte. Hoy les traigo un bonito cuento que se llama El coro de las ánimas, y esta vez en la voz de mi buen amigo y compadre Manuel Ávila. Este cuento, El coro de las ánimas, viene aquí en el libro Tolón, Tolón, Cuentos para feligreses, sátira en farsa, por el viejo cuentero, un servidor. Bien, espero que les guste. Vamos a escucharlo. Y quiero aprovechar para informarles que este 22, entre 22 y 24 de septiembre, se lanza el nuevo libro con la novela para niños El gigante Payapón. Aquí les dejo la carátula para que lo vean, la portada del libro, y se va a lanzar por la tarde del 22, 23 o 24 de septiembre. Ya lo van a poder encontrar también en las plataformas de Amazon para que si gustan adquirirlo, ya lo van a poder tener a su disposición. Quiero agradecer en esta ocasión también a la gente que me ha privilegiado con la adquisición del libro El afilador, un oficio legendario, recientemente lanzado y pues les ha gustado mucho. Gracias, gracias por adquirirlo en las mismas plataformas de Amazon. Muy bien, muchas gracias a todos. Espero poder verlos pronto allá en Monterrey para una presentación de los libros. Luego les pasaré la fecha exacta y dónde va a ser. Les agradezco mucho que me hayan regalado este espacio y pues nos vemos pronto y disfruten este cuento en la voz de mi compadre Manuel Ávila. Las ánimas, el coro de las ánimas. Hasta pronto. Por muchos años, mi papá llevó a mi abuelo José en su silla de ruedas al templo, siempre de noche, como eso de las 10, cada primer jueves de mes. Ahí lo dejaba por una hora, al lado de la ventana que da el coro del templo. Y después de eso, cuando mi abuelo aplaudía y se le miraba muy contento, se retiraban de ahí y llegaban a la casa. Claro que esto no lo hacían a escondidas o a la brava. Ellos tenían el permiso del padre Mauro, quien era el párroco del templo. Siempre habían sido él y mi abuelo muy buenos amigos, desde niños. Y ahora que el padre Mauro se encargaba del templo desde hacía unos años, le daba su venia para que hiciera esto. Papá nos decía que el abuelo era un hombre muy especial, que tenía dones especiales y que muy pocos podían ver y oír lo que él. Que aunque no comprendía mucho de las cosas modernas, las toleraba mientras no le impidieran vivir su vida. Siempre que llegaba de su visita mensual al templo, al día siguiente, durante el desayuno, nos platicaba sobre lo hermoso que había estado el concierto de la noche anterior. Nos platicaba con emoción y orgullo que su compadre Jacinto había cantado espectacularmente, que se notaba la devoción que le tenía a la Virgencita y que el resto del coro, como siempre, le hacían lucir espectacular. Poco entendíamos de lo que nos platicaba. Yo en lo particular siempre pensé que eran los delirios normales por su edad avanzada. Y andaba rondando los 85 y también andaba rondando la tumba porque seguía muy malito de su próstata. Como sea, mi papá no dejaba de llevarlo todos los primeros jueves de cada mes hasta que ese jueves me tocó llevarlo a mí. Papá se sentía un poco indispuesto y como le habían medicado contra la gripe, no quiso arriesgarse a que le diera un mal aire y empeorara su condición. Así que me pidió el favor de que yo lo llevara. Como era cuestión de hora y media contando el ir y venir, no me negué, a pesar de que tenía examen al día siguiente. Serviría para que me despejara de tanto estar dándole a los números de la contabilidad. Abrigué muy bien al abuelo y nos fuimos al templo. Como quedaba apenas a 2 cuadras, nos fuimos platicando de esto y lo otro en lo que llegábamos. Él me preguntaba de cómo me estaba yendo en la universidad y yo le explicaba lo complejo que a veces se me hacían las cuestiones de la contabilidad, sobre todo ahora que todo estaba muy digitalizado y los software para llevar las cosas fiscales hacían que uno estuviera muy atento a no cometer errores, porque las consecuencias podían costar muchos dineros.
Él nada más me escuchaba y me contestaba muy atento con puros monosílabos y expresiones de sorpresa. La verdad no sé si me entendía, pero él era muy atento en escucharme. Cuando llegamos al templo, nos dimos cuenta de que la oficina aún estaba con la luz encendida. Seguramente por ahí andaría el padre Mauro. Mi abuelo me pidió que le tocara en la puerta de cristal y aunque me dio pena, toqué, pero lo hice en la ventana donde pensé que estaría el padre. En eso vi cómo movieron la cortina y se asomó el padre Mauro. Nos sonrió y con un ademán nos pidió que lo esperáramos. Un minuto después salía muy contento saludándonos con mucha alegría. Le dio un gran abrazo a mi abuelo y luego otro a mí. Entonces me dijo emocionado: qué gusto verte por aquí, Ramiro. Hace tiempo que no te arrimas por estos lados. No te estoy reclamando, ¿eh? Sé que estás por graduarte y supongo que has ido por los exámenes. Sí, padre, precisamente por eso. Estoy en mis últimos exámenes. ¿Y qué pasó con tu papá? ¿Está todo bien por la casa? Bien, padre. Un poco agripado, por eso traje a mi abuelo en esta ocasión. Ah, qué caray. Pues dile de mi parte que deseo que se mejore. Pero ¿por qué no vas a dejar a tu abuelo a que escuche a sus compadres y luego te vienes para acá a platicar un poco conmigo? ¿Te parece? Sí, cómo no, padre. Déjeme lo dejo y vengo. Luego, dirigiéndose a mi abuelo, le dice: ándale, José, ve a saludar a tus compadres y salúdamelos de mi parte. Mi abuelo le sonrió muy ameno y me fui para allá con él, aunque me dejó pensando eso de que ¿me lo saludas? Pero se lo preguntaría al padre Mauro en un momento. Lo dejé al lado de la ventana sin preocuparme, pues el lugar estaba techado y bien iluminado. Además lo íbamos a estar viendo desde allá, por lo que supe que todo estaría bien. Caminé hasta donde el padre y ya me esperaba. Había sacado 2 sillas y las puso una frente a la otra, al frente de la oficina, así como para estar platicando a gusto y al mismo tiempo viendo al abuelo. Ven, siéntate, vamos platicando en lo que tu abuelo termina de escuchar lo que escucha. Y sirve de que te damos una buena repasada a ti. Y riéndose le daba palmaditas al asiento de la silla, invitándome a sentar. Entonces le pregunté: ¿cómo está eso de que mi abuelo escucha a sus amigos, padre? Y me miró muy sonriente para empezar a contarme lo que ahora aquí les cuento. Pues sí, Ramiro, tu abuelo José es un hombre muy especial. Sí sabías que nos conocemos desde chamacos. Éramos una bola de 5. Siempre nos procuramos, hasta de grandes. Pero como todo en la vida, pues unos se han ido antes y nada más quedamos de esa bola tu abuelo y yo. Pero yo no estoy tan cáscara como tu abuelo. Y se rió contento el padre. Ahí donde lo ves, tu abuelo tiene un don. Escucha cosas que no podemos oír la gente normal. Él dice que únicamente oye, pero por sus expresiones casi estoy seguro que también puede ver algunas otras, pero no dice nada, ni a mí. Desde niños él nos contaba que oía que le hablaban o simplemente le chistaban y nosotros lo tirábamos al loco. Así que con el tiempo dejó de decirnos ese tipo de cosas. Pero de repente, si estábamos en la calle jugando canicas o al trompo, se paraba en seco y nos avisaba que nos hiciéramos a un lado porque pasaría un carro hecho la mocha. Y a pesar de que no veíamos ni oíamos que se acercara alguno, en cuanto el último de nosotros se subía a la banqueta, sabrá Dios de dónde salía un carro a toda velocidad que de no habernos quitado a tiempo nos hubiera apachurrado de seguro. Luego, como si nada, él era el primero en volver a tirar los caicos y nosotros ya ni le preguntábamos nada. Mejor seguíamos jugando. Luego, los 5 nos hicimos monaguillos en los tiempos del padre Agustín y nos encantaba cantar. Tu abuelo era muy devoto de nuestra Virgencita. Siempre le gustaba rezarle el rosario y hasta le apodábamos el místico, nomás por fastidiarlo, pero ni caso nos hacía. El padre Agustín un día nos puso a cantar y con sorpresa escuchamos la voz de Jacinto. Era espectacular. La de nosotros 4, pues ahí la llevábamos. Pero el Jacinto, así que nos sorprendió. Con la práctica nos salían canciones tan bonitas que todos nos felicitaban. Nosotros, con más entusiasmo, le dábamos a la cantada. Después nos invitó el padre Agustín a que fuéramos al preseminario y todos estábamos seguros que tu abuelo sí se iba a quedar para entrarle a ser sacerdote. Pero mira, nada más las sorpresas que da Dios. Yo fui el que escuché el llamado de nuestro Señor y tu abuelo para nada. Yo me quedé y me hice sacerdote y con los años nos dejamos de ver. Luego me fui a Roma para estudiar teología y muchos años más después, cuando regresé a México y después de otros regresé a mi terruño de Saltillo, me encontré con la sorpresa de que tu abuelo José ya estaba casado
con tu abuela y ya tenían a tu papá y a dos más, tu tíos Federico y Lucía. Los otros tres de los cinco que nos juntábamos, a pesar de estar ya grandes, se dedicaban a sus trabajos. Pero eso sí, todos los domingos cantaban en el coro, en la misa de 12. Ahí nos volvimos a juntar y fueron como 20 años de amistad muy fraterna. ¿Sí sabías que tu abuelo fue el que con los otros tres construyeron la cancha de básquet y los salones del catecismo? Le dije que algo había escuchado y continuó platicándome. Pues sí, ellos hicieron eso y muchas cosas más. Siempre fueron muy generosos. Con los años, Jacinto y los otros dos, Luis y Carlos, se fueron a su alianza eterna con el Padre. Y aquí nos quedamos nosotros dos nada más. ¿Cómo ves a tu abuelo? Ahora viene cada primer jueves de mes a escuchar al coro, porque me dice que es el día que le toca al coro de sus compadres venir a cantarle a la Virgen y a nuestro Señor Jesús. Como yo sé que siempre ha sido tu abuelo, pues lo dejo. En eso le pedí al padre Mauro, aprovechando la ocasión, que me hiciera el favor de escuchar mis pecados y después de darme la absolución me dio un abrazo. Escuchamos cómo mi abuelo aplaudía muy contento y sonreía muy alegre. Hizo después un ademán como despidiéndose de alguien allá adentro, arriba en el coro, y se persignó. Fui por él y luego de despedirnos del padre Mauro regresamos a casa. Después de 3 años, mi abuelo también hizo su alianza eterna con Dios. Y la misa estuvo muy emotiva. El padre Mauro se secaba cada rato las lágrimas, que luego nos aclaró que eran de emoción y alegría, al entregar al cielo al último de sus hermanos de vida. Durante la consagración, todos los que ahí estábamos, clarito escuchamos a un coro angelical. Era impresionante. Fue cosa de medio minuto, mientras el Padre levantaba a nuestro Señor Jesucristo en la especie del pan y del vino, ahora convertidas en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fin de esta historia.